Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción de Sol-Júpiter en la casa 2. Y hablamos de la casa 1, o sea, en el ascendente. Ahora vamos a hablar de esta conjunción Sol y Júpiter en la casa 2. Bueno, ¿qué es el Sol? El Sol ya sabemos que representa el gobierno, la autoridad, el padre, la vitalidad. Júpiter representa a los gurús, los profesores, la riqueza, los niños, los mentores, las creencias, las tradiciones. ¿Qué representa la casa 2? La casa 2 representa la herencia familiar, representa la historia familiar, el lineaje, representa los valores propios de una persona, representa también la casa del dinero, o sea, de los ahorros personales de alguien. Eh, Representa el valor de las cosas y también que una persona tiene, y también representa los talentos de la persona, así como la casa 2 tiene mucho que ver con la garganta, que tiene que ver con la voz. Así que bueno, ¿qué pasa cuando estas personas tienen esta conjunción en la casa 2? Primeramente, estas personas tienen ese orgullo, el orgullo con el sol, el orgullo del lineaje que tienen, de la familia que tienen, de la historia familiar. No solamente que tienen el orgullo, hablan de ello, casa 2, hablan del padre, eh, presumen de la familia, presumen de sus conexiones, pero también de los hijos. ¿Por qué? Porque Júpiter representa a los niños. Entonces también tienen ese afán y ese orgullo de decir, bueno, mi hijo hace esto, mi hijo hace aquello, mira lo que hace mi hijo, presume, tiene ese orgullo. También acerca de sus talentos, también cuando hablan de sus talentos también que pueden tener. Aquí las personas siempre tendrán la posibilidad de acumular riquezas. O sea, que siempre tendrán trabajo y opciones eh, que les va a ayudar obviamente a ahorrar el dinero, porque eso tiene que ver con la casa 2, que tiene que ver con el ahorrar. Entonces, siempre tienen las opciones abiertas. Con eso no estoy diciendo que eso les va a traer un trabajo estable en algún lugar, sino que siempre van a tener la opción de tener un trabajo, porque siempre tienen esa suerte, digamos, de poder tener el dinero y ahorrarlo. Ahora, ¿qué más puedo decir? Con esto también pueden ayudarse también a pagar sus deudas. Así que si tienen deudas con Júpiter y Sol en la segunda casa, pues siempre tienen opciones de poder pagar sus deudas. Ahora, aquí estas personas, a pesar de que tienen ese orgullo de su familia, a pesar de que pues presumen en sus conexiones, siempre tienen discusiones, sobre todo con lo que tiene que ver mucho con la herencia familiar, porque la casa 2 es la herencia. Entonces, el Sol, que es la autoridad. Entonces, siempre tienen ese afán de que pues yo merezco esto más. Sobre todo, eh, discusiones en la familia, sobre todo con los hermanos menores, porque pues el Sol, ¿qué significa? Autoridad. Entonces tienen problemas con los hermanos menores, decir, bueno, yo soy el mayor, yo soy el que ordeno, yo soy el que merezco más dinero, yo soy el que... Entonces, traen discusiones en ese aspecto dentro del ambiente familiar, tener esta conjunción. También, supongamos que el Sol está muy cerca de Júpiter, dentro de menos de 1 grado. Júpiter, aunque no se, o sea, Júpiter es grande, no es que se combustiona y se quema, pero sí puede traer ciertos problemas cuando el Sol está muy cerca de los planetas en general. Júpiter es un planeta grande. Entonces, no es que lo va a combustionar y pues, ay, qué mala suerte. No, 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 no. El problema que trae cuando el Sol está muy cerca de Júpiter, menos de 1 grado, o sea, de 0 a 1 grado sobre todo, es que
esa persona va a tener problemas para poder, por ejemplo, encontrar guías, eh, consejeros, gurús en la vida de ellos. O sea, que les pueda ayudar a hacer esas conexiones. Ahora, que pueda traer un poquito más de discusiones en la área familiar también, que ya normalmente hay, pero si Júpiter está demasiado cerca del Sol, entonces como que puede traer un poquito más de discusiones en ese sentido con respecto a la herencia familiar. ¿Qué más puedo decir? Esas personas también cuando hablan en la manera de discutir, decir algo, presentar algo, tienen una fuerza en su voz. Tienen ese como cierto poder en sus palabras cuando las dicen. Porque obviamente la casa 2 tiene mucho que ver con la voz, con el habla. Y el Sol, la autoridad. Júpiter es el profesor, el predicador. Entonces tienen ese afán de fuerza, de poder en las palabras. Ahora, dependiendo en el signo en el que caiga, con su voz pueden también demostrar su carácter. Es decir, puede ser que una persona sea, pues, o enseñe lo que se llama más arrogancia en vez de humildad, dependiendo del signo en el que cae. O sea que también tiene que depender del ascendente, porque dependiendo del ascendente es que vemos cuál es el siguiente signo y en qué signo cae. Recuerden que todo lo que yo hablo en esas informaciones, en esos videos, siempre cambian también dependiendo de los signos y también depende de otros aspectos con otros planetas. Porque puede ser que haya un aspecto de oposición de Saturno a esta conjunción. Puede haber un trígono, puede haber otras cosas, otros aspectos de otros planetas que tiran su energía. En uno de los videos que estaba hablando, alguien hizo un comentario y preguntó, ¿qué es lo que quieres decir con que Saturno tira su energía en otras casas? ¿Qué aspecta a otras casas? Cada planeta tiene un aspecto diferente. Entonces, yo sí explico que cada planeta pues aspecta a otras casas, tira su energía, aspectas. Entonces, si Saturno, por ejemplo, aspecta a una casa, a otro planeta, lo que hace es limitarlo un poco, ¿no? La energía cambia. Entonces, eso es lo que quiero siempre explicar, que esas informaciones cambian también de acuerdo a los otros planetas o aspectos y también de los signos en el que cae. Obviamente una persona en un signo, como por ejemplo, digamos, no quiero decir maléfico, pero un signo que sea un poco más de arrogancia. Por ejemplo, si cae en Leo, por ejemplo, es muy posible que sea un poco más fuerte la manera de hablar, de liderazgo. No necesariamente que sea arrogante, pero que las personas puedan verlo de esa manera, ¿no? Y dependiendo también en el signo que cae también, puede que se pueda saber qué temas también que puedan estar hablando cuando están con este Sol Júpiter en la casa 2. Obviamente en la parte financiera, tal vez muchas personas hablan de eso, pero también de política. Hay muchas personas que también quieran hablar de política y leyes del gobierno con esta conjunción en la segunda casa, porque el Sol obviamente tiene mucho que ver con el gobierno, la autoridad. Júpiter también tiene que ver de cierta manera con la política, pero más que nada el Sol, que es la autoridad del gobierno. Entonces, esas personas pueden que les guste hablar de la política, de las leyes, sirven o no sirven. Recuerden que Júpiter es el que escribe las leyes. Saturno también es ley, pero Saturno las sigue. Júpiter es el que las escribe. Entonces aquí las personas hablan del valor de esta ley, si realmente es buena, no es buena, que sirve, que no sirve. Entonces esas otras cosas también que hay que mirar.
con respecto a esta conjunción. Bueno, espero les haya gustado. Eso es algo corto, conciso y bueno, no se olviden de dejarme su comentario si resuena o no y por qué no resuena, otros aspectos. También suscríbanse que estoy lanzando todos esos videos y no se olviden también de compartir esa información para ayudar a más personas a entenderse a sí mismo, a entender las energías de los planetas y cómo lidiar con ellas. Bueno, los dejo, los veo.